Análisis geopolítico y decolonial de las Islas Malvinas. Presentado por Adriana Nope, Yamile del Pilar Gómez y quien les habla, Nelly Fernández. Análisis geopolítico y decolonial de las Islas Malvinas, Argentina. Las Islas Malvinas están situadas en el mar Argentino a unos 600 kilómetros aproximadamente de la costa patagónica. Poseen una superficie de 11.718 kilómetros cuadrados y se compone por dos principales islas, las cuales son Soledad y la Gran Malvina, y aproximadamente 200 islotes pequeños, los cuales están enclavados en la plataforma continental argentina, por lo tanto le pertenecen al estado costero más cercano. Esto según el derecho internacional en la Conferencia de Ginebra de 1958, que lo dispuso así. Ahora bien, ¿por qué las Islas Malvinas le pertenecen a Argentina? Principalmente por herencia histórica. Esto debido a que durante el siglo XVI, en la expansión oceánica, liderada por España, al mando de Magallanes, divisaron las Malvinas en 1520 y desde entonces las islas fueron introducidas a la cartografía de la época con dominio español. Desde entonces, este territorio es considerado heredero de la corona española. ¿Cómo se evidencia en el mapa bicontinental? Historia de la disputa, una cronología. En 1833, el Reino Unido ocupa las Islas Malvinas, desplazando así a las autoridades de Argentina. Esto produce el reclamo argentino, basado siempre en la herencia territorial tras la independencia. En 1982 ocurre la Guerra de las Malvinas. Esta guerra duró 74 días y produjo más de 900 muertos. Y en la actualidad, el Reino Unido aún mantiene la administración de las islas, pero Argentina reclama siempre su soberanía en los foros internacionales. ¿Qué está en juego hoy? Hoy está en juego la población, porque tiene esta isla más o menos 3.000 habitantes y la gran mayoría de ellos son británicos, por lo cual la población juega un rol importante. Sus demandas de autodeterminación complican el reclamo argentino, mostrando cómo este conflicto mezcla elementos económicos, estratégicos y humanos. También tenemos los recursos naturales como el petróleo y el gas, y ellos son una potencial de explotación en las islas, por lo cual esta guerra también ha sido demasiado importante para los británicos. Y además de esto, también la pesca en aguas circundantes por ser rica en biodiversidad. Finalmente, está en juego la ubicación estratégica por el tema del control de las rutas marítimas claves en el Atlántico Sur. ¿Cuáles son los impactos geopolíticos del conflicto? 1. Las relaciones bilaterales. Y existe una tensión constante entre Argentina y el Reino Unido. 2. El apoyo regional. La UNASUR y la Mercosur siempre han respaldado a Argentina. 3. La dimensión económica, por el control de los recursos naturales y su explotación futura, por lo que es un activo demasiado estratégico e invaluable en este conflicto. El método de análisis geopolítico que utilizamos para analizar el conflicto en las Islas Malvinas es el método de análisis del poder. Este método de análisis del poder tiene 5 elementos claves que nos permiten conocer a grandes rasgos lo que es el conflicto. En este caso, los 5 elementos, ¿cuáles son? La parte geográfica, la parte económica, la parte política, la parte social y la parte militar. En cuanto a la parte geográfica, las Islas Malvinas tienen una ubicación estratégica. En cuanto a la economía, las islas tienen muchas riquezas tanto en hidrocarburos como en la pesca, como en sus aguas territoriales. En la parte política, este conflicto pues ha sido instrumentalizado tanto por Argentina como por el Reino Unido para hacer notar su liderazgo político. En cuanto a la parte social, eh, ha sido también eh, importante para los isleños reconocerse como personas o como una población
que pertenece al Reino Unido, no a Argentina. Y ya para terminar, pues la parte militar es importante, dado que la cantidad de militares o la base militar que tiene el Reino Unido en la isla es grandísima, a diferencia de Argentina, que tomó la vía más política en vez de la vía eh, armamentista. Para hablar de la decolonialidad debemos hablar de lo colonial. En este caso, en el siglo XIX se presentó por parte del Reino Unido una toma de las Islas Malvinas, donde fueron despojados de autoridad los argentinos que residían en estas islas. Eso se tomó como un acto de imperialismo europeo y aún todavía en el presente se sigue presentando esta colonialidad. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría los habitantes de la isla, los isleños, son del Reino Unido, lo que hace pensar que es una extensión de los países europeos que aún prevalece en América Latina como un rasgo de esa colonización. Las lecciones que nos deja este conflicto es que para la perspectiva global y la política internacional aún falta mucha equidad con los países latinoamericanos con respecto pues a su soberanía sobre sus territorios. Adicionalmente es importante en este caso para Argentina esa reafirmación de su soberanía e identidad nacional sobre la isla, teniendo en cuenta pues la colonialidad y esa hegemonía del poder que tiene el Reino Unido sobre la isla. Adicionalmente, pues podemos hablar de la CELAC, de la UNASUR, que son países que se unieron con el fin, en América Latina, con el fin de hacer una lucha contra ese colonialismo. Entonces, estas lecciones nos permiten ver cómo hace falta mucho en América Latina para dejar ese poder colonial que aún todavía tenemos. Y que también hace falta mucho apoyo internacional con el fin de respetar esa soberanía sobre nuestros países latinoamericanos. La conclusión que podemos sacar del conflicto de las Islas Malvinas es que no es solo un tema de una discusión territorial o una disputa territorial, sino es un símbolo de la resistencia frente al colonialismo del que estamos hablando. Y también analizar este conflicto desde el área geopolítica nos permite entender cómo las dinámicas del poder del pasado aún siguen presentes en nuestros países de Latinoamérica. Es importante reflexionar sobre cómo la política internacional interfiere muchas veces en nuestros países, en las decisiones, en los recursos, en los patrimonios. Es por eso es tan importante que a nivel internacional se generen políticas que resalten o que nos permitan tener esa eh, supremacía sobre nuestros propios estados y esa legitimidad sobre los mismos. Ya para concluir, el caso de las Islas Malvinas no es solo un tema de disputa territorial, sino también es un símbolo de resistencia frente al colonialismo, donde nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir un orden internacional más justo y equitativo para todos.